La grabación. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a Lucas nuevamente, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Como les decía, muy pocas producciones de películas y series en base a la vida de Jesús han mostrado este evento importantísimo de la dedicación de Jesús en el templo. Recuerden que la ley de Moisés decía, incluyendo desde antes, que el niño tenía que ser presentado en el templo, no solamente para dedicarse, sino también para qué. A ver, ¿qué se hacía a los 8 días? Desde Abraham estaba esa ley, que toda persona tenía que hacer algo para pertenecer al pueblo. Circuncidarse, o sea que tenían que circuncidar a Jesús. Sí, María y José llevaron a Jesús para que él también fuese no solamente dedicado, sino circuncidado. Sí, vale la pena eso, vale la pena aclarar eso. También es un evento en el cual aparecen dos personajes muy curiosos que vamos a descubrirlos hoy. Y vamos a ir juntos a la lectura. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Quién fue el que le puso el nombre? Un ángel. Un ángel, muy bien. Pero el ángel no estaba ahí con ellos para presentar a Jesús. El ángel dio el nombre, pero ¿quién le puso el nombre? José. Así es. Recordemos que en esa época no era costumbre de que la mamá pusiera el nombre, como ahora. Era el papá el que colocaba el nombre. Lo curioso de esta ocasión es que ambos papás sabían cuál era el nombre que iba a tener el bebé porque ya se les había dicho a ambos cómo se iba a llamar ese recién nacido. Ahora, dice el versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. No solamente era Jesús. Recordemos que esta ley era para todos los bebés, todos los que naciesen. Todos los bebés que naciesen debían cumplir con ese propósito, ¿cierto? Ahora dice el versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o palominos. Y aquí quiero que nos centremos porque esto es importante. Vamos a ir, no van a perder de vista Lucas, y vamos a ir a Levítico, capítulo 12. Busquemos a devolvernos al Antiguo Testamento y vamos a leer Levíticos capítulo 12. ¿Sí? Acompáñenme allí porque lo que viene a continuación es interesante. En Levíticos capítulo 12 dice que bueno, todo el capítulo habla con respecto a la purificación de la mujer después del parto. O sea, que no solamente iba a ser Jesús dedicado, también iban a ir al proceso de purificación los papás. Sí, esto también es demasiado importante. Ahora, según esto, dice que la ley de Moisés, o que Jehová dijo a Moisés, era que al 8º día se circuncidara al niño. Por eso es que ahorita les decía que cuando Jesús fue presentado en el templo no solamente era con el propósito, no solamente era con el propósito de esto, hacer que él tuviese pues un nombre y eso, sino para poder pertenecer al pueblo de Dios y ser judío. Sí, porque recuerden que esa era la tradición desde Abraham, ¿cierto? Que fue el primero que lo hizo. Ahora,
Dice que el versículo 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre y ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidas los días de su purificación. O sea que además de los 8 días después, ¿cuántos días pasaron? Porque según lo que dice Lucas, en el versículo, a ver, quedamos nosotros en el versículo 22, dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, después de haberlo circuncidado, ¿cierto? A Jesús. ¿Cuántos días tuvo que pasar María en su proceso de purificación y cuántos días pasaron para que ella pudiese volver otra vez al templo? 33 días. 33 días. Muy bien, o sea, primero fueron los 8 de la circuncisión y luego pasaron 33 días. 3 días. O sea que el acontecimiento de Herodes y la matanza de los niños de Belén no fue inmediatamente después de que nació Jesús. Por lo tanto, cuando esto sucede, ya José, María y Jesús ya no están en el pesebre. Sí, ellos no estaban en el pesebre. Ya estaban, como lo vamos a ver después, sobre todo mañana, ya están en una casa. Y que cuando llegan los magos, esto es spoiler, cuando llegan los magos ya no llegan al pesebre, llegan a una casa. Porque ¿cuántos días han pasado? ¿Cuántos días han pasado, hermanas? 33 días. 33 días. Un mes y 2 días. Uh-huh. ¿Sí? Y ellos no se van a quedar un mes y 2 días allí en un pesebre, siendo de que el día para el censo solamente era de un día. En un día se hacía el censo. Uh-huh. Sigamos lo curioso de eso. Además, dice, versículo 5. Bueno, eso dice con respecto a que si era niña. Ahora dice, versículo 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de la reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tienen lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Quiero hacer énfasis ahí en el versículo 8 cuando dice, y si no tiene lo suficiente, ¿cierto? No podemos decir que inmediatamente de que nació Jesús, entonces vinieron los magos y entonces, porque es que si ellos decían que no tienen lo suficiente, en el versículo 22, incluso más adelante nosotros tenemos, en el versículo 24 dice para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, es porque María y José todavía no tenían el oro que habían traído los magos, porque ellos todavía no habían llegado. O sea, imagínate, ya ha pasado un mes, 2 días, ¿cierto? Un mes, 2 días en nuestro calendario, no en el calendario nuestro. Un mes y 2 días ya han pasado de que naciese Jesús. Y ahora vemos que ellos todavía no tenían los suficientes para ello, ¿no? Hermana Emma. ¿Será por eso que, digamos, colocaron esa celebración de los Reyes Magos como para enero, digámoslo así, como al leer ellos la historia decidieron colocar esa fecha en simbólica, digámoslo así, para enero, con cierto tiempo? Puede ser, sí, aunque también hay una cuestión, y es que cuando llegan los magos ha pasado mucho, pero mucho tiempo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? Porque recordemos pero lo de Herodes, Benjamín, me es causa... donde va. O sea, es que cuando pasa, todo ese tiempo ha pasado, y Herodes decide matar a
a los menores de 2 años, era porque ya ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué no matar a los recién nacidos? Sí, ¿por qué no matar a los de meses? ¿Por qué tenían que matar a los de menos de 2 años? Ah, porque es que Más o menos seguramente... esa edad tenía el Señor Jesús. ¿Cómo, hermana Lucy? Porque más o menos esa edad tenía el Señor Jesús. Más o menos, aproximadamente. No se sabe Sí. cuánto tenía, No, sí. pero se puede aproximar a ello. Y también yo creo, pero también yo creo, porque yo digo que fue preciso lo que los magos, que eran como sabios, yo creo, ¿no? Eran como personas estudiosos, que fue preciso la información de que había nacido Jesús, fue precisa, pero los desplazamientos fueron demorados. Sí, o sea, es que recordemos que ellos no iban de aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ellos iban de distancias muy lejanas y ellos traían esos presentes que todavía, o sea, por eso es que yo les digo a mis hermanos, ellos todavía no habían llegado, o sea, porque es que imagínate, si ya habían llegado, ellos no hubiesen comprado 2 tórtolas, como lo dice aquí, o 2 palominos, hubieran comprado el cordero, pero como no tenían lo suficiente, compraron fue esos 2 palominos, porque todavía los magos no habían llegado. O sea que este acontecimiento pasó antes de que los magos llegaran a Jerusalén y posteriormente a Belén. ¿Hasta aquí está claro? ¿Todo está clarito hasta aquí? Espero que el silencio diga que Claro sí. que sí. Claro que sí. Bueno, ahora dice, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y ¿cuándo qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Cuando vio al niño. Vio el niño. Muy bien. Cuando vio al niño y a los padres del niño, que lo presentaron al templo, para hacer escrito en el rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre están maravillados de todo lo que se decía de él. Hermana Emma, me gustaría que dice la versión 33, porque ese maravillados es interesante. ¿Qué es el versículo 33 en la versión Dios habla hoy? Porque es interesante ver que esa palabra de maravillados no es que ellos estuvieran, ay, qué maravilla, no, ellos están sorprendidos, podemos decir así, o atónitos, como que, bueno, y porque este Señor cogió a nuestro hijo siendo que ya lo hemos presentado, ¿cierto? Siento que ya se lo hemos presentado al sacerdote. Pues resulta que el deseo de todas las gentes habla que esto ocurrió aún en presencia del sacerdote que había recibido a Jesús para presentarlo y dedicarlo. Resulta, mis queridos hermanos, que hice hincapié en que María y José no tenían lo suficiente, porque cuando el sacerdote vio la ofrenda que traía María y José, de una vez supo que era una familia pobre. Lo presentó, cumplió con su labor, pero no con lo que tenía que hacer, conforme a la ley también, de hacerlo con todo lo que tenía que hacer, con la actitud que tenía que hacerse, sino que lo que hizo fue simplemente presentarlo porque José y María era una familia pobre. ¿Sí? José y María eran una familia pobre. ¿Y cómo sabemos que era pobre, hermanos? ¿Cómo sabemos nosotros que ellos eran pobres? ¿Cómo podemos? Por la ofrenda, por la ofrenda. Por el tipo de la ofrenda. Por el tipo de la ofrenda que estaban presentando. Y Benjamín, o sea, obviamente que sí, ellos eran pobres, pero hay que resaltar de que
en medio de su situación eran, o sea, Dios les proveía, ¿no? O sea, porque Dios podemos pensar que no tenían ni para comer, no, Dios proveía, porque, sí, porque podemos llegar como a tener como esos pensamientos así, sí, sí. y no era que estuvieran, digamos, en la calle completamente, como se dice, desnudos y sin para comida, sino era una familia humilde, pobre, pero era una familia bendecida por Dios, porque esa es la promesa. Ahora recordemos que el presentar la ofrenda de los palominos y las palomas era, sí, hay gente que era pobre, pero no gente que era muy pobre. Recordemos para que los que no tenían ni siquiera para comprar todos los palominos, la ley decía que te podía presentar, era harina, ¿no? Harina, sí, por eso era que quería hacer ese comentario, porque los demasiado pobres presentaban harina. Exactamente. Porque recordemos también que José no es que no trabajase, él era carpintero. Y seguramente podemos pensar, no hay luz con respecto a eso, pero seguramente José haría algo durante todo ese tiempo que él estaría allí en Belén, ¿no? Porque él no se iba a quedar ahí todo el tiempo esperando a ver que le llegara algo, ¿cierto? Eso lo podemos pensar. Pero lo más importante es eso, mis hermanos. Resulta que aparece un hombre, una persona que también era participante de ese grupo de sacerdotes, que se le había anunciado, tal como era Simeón, se le había anunciado a él que él no moriría, sino hasta que él viese al Mesías. ¿Cierto? Y algo muy interesante es que ahí llegaron muchos niños, ahí llegaron había mucha gente. Eso de presentar a sus hijos era normal. Y aunque el sacerdote no vio lo especial que era ese niño, Simeón fue impresionado por el Espíritu Santo. No sé si se han dado cuenta, pero desde que comenzamos la historia, el Espíritu Santo ha estado trabajando tremendo. Sí, siempre, sí. Sí, a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo solamente empezó a trabajar desde que Jesús fue bautizado, pero desde que comenzó con María, ya el Espíritu Santo está en acción. ¿Sí? Y ahora vemos que el Espíritu Santo impresiona o llena con su presencia a Simeón para que Simeón ahora vaya, tome a ese niño que aún todavía está delante del sacerdote, toma incluso al niño aún delante de sus padres y dice unas palabras que llenaron de asombro a María y a José. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las palabras? Las palabras es que él dice, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles. Escucha bien eso. Luz para revelación de los gentiles, que gracias a eso estamos nosotros hoy. Y para gloria de tu pueblo, Israel. Aquí Simeón está haciendo spoiler de cuánto sería el alcance que tendría Jesús. ¿Hasta dónde llegaría él? Como una profecía. Exactamente. Está allí profetizando. Ahora dice, y los bendijo Simón y dijo a su madre, versículo 34, estoy leyendo ahí. Dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir allí Simeón con esa profecía? Bueno, le está diciendo a María que para ella no sería fácil lo que Jesús vendría a hacer. Le está adelantando de antemano que para ella no sería demasiado fácil. ¿Por qué? Porque es como si una espada traspasara su alma. Corazón de María, sí. Sí, ese corazón de madre. Ujú. Y podemos deducirlo. Yo creo que todos los que han visto películas de Sí. cuando Jesús fue crucificado, cuánto sufrió María. Pero generalmente no solamente está ahí. Desde antes, recordemos que María muchas veces
temía de lo que le fuesen a hacer a Jesús, y muchas veces cuando él iba a ver a Jesús, no podía por toda la multitud de gente que había, y hasta en una ocasión, cuando María fue con sus hermanos, con los hermanos de Jesús, a buscar a Jesús, pues para supuestamente visitarlo, pero no era para visitarlo, sino para que se detuviera su mensaje. Es cuando Jesús dice, no, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad De mi padre. ¿cierto? Mi padre. Mi Entonces, padre. vemos que la situación de María no sería fácil, ¿sí? No sería demasiado fácil, porque aunque era su hijo, porque nació de ella tendría que aceptar que ese niño que estaba allí no solamente iba a ser de ella, sino que iba a ser para toda la humanidad, para gentiles y judíos, para todo aquel que aceptase a Jesús como su Salvador. En pocas palabras, ella tendría que compartir a su hijo con todo el mundo. ¿Sí? A eso se refería también aquí Simeón. Dice el versículo 36, porque ahí aparece otro personaje. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 2 personajes nuevos y uno más, el sacerdote, el cual pasó como desapercibido. A veces no tenemos en cuenta a ese sacerdote que dedicó a Jesús. Pero aquí vemos un ejemplo clarísimo de qué pasa cuando nosotros estamos tan concentrados en lo que se tiene que hacer que perdemos de vista la esencia y lo real de lo que hacemos y de lo que estamos presentando incluso. A veces nosotros volvemos tan monótono, tan rutinario, así que nace un niño, presentémoslo en la iglesia y ya, para cumplir con el proceso de dedicarlo y presentarlo delante del Señor en la iglesia. Pero ¿cuán importante es eso? ¿Cuán importante es dedicar un niño delante de la presencia de Dios? No quiere decir que el niño después de eso va a ser la superlumbrera. Lo que quiere decir es que ahora los padres están adquiriendo una responsabilidad tremenda delante del Señor, que son los que van a estar en la formación de ese niño. Es que eso es lo más importante, porque recordemos que cuando Jesús fue llevado al templo para la dedicación, no solamente era para eso, sino era para la purificación de María, era para todo ese tema de lo que ellos iban a hacer allí en el santuario, llevar la ofrenda para la purificación y al mismo tiempo pues presentar a Jesús. Pero no solamente era para que el niño recibiese pues todo lo que él iba a hacer, sino que era para que María y José se empezaran ese camino de dedicarle toda su atención y preparación a ese niño que está recién nacido y aceptar la responsabilidad delante de Dios de poder hacer que ese niño crezca conforme a su voluntad. Eso puede que ocurra o no ocurra hoy, porque generalmente después de mucho tiempo, sobre todo algunos papás modernos, dicen, yo quiero darle a mi hijo lo que a mí nunca me dieron. Y ahí cometen un error gravísimo, ¿no? Sí, Benjamín, yo pienso que de pronto algunas personas aquí dirán, no, pues no pudieron dedicar mi nieto no es dedicado o mis hijos no fueron dedicados, pero la responsabilidad igual continúa. Continúa con cada niño que tenemos cerca, con cada niño que podemos dar esa influencia, continúa esa responsabilidad de esa alma, poderla conectar con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo. Eso es una responsabilidad que tenemos todos y llevamos todos con los niños. Poder que ellos también conozcan esa esperanza y conozcan
ese ser especial que es Jesucristo en la vida de ellos. Entonces, esa dedicación se hace, sí, y con una responsabilidad muy grande ante Dios de enseñar a los niños el camino correcto, pero de igual forma no nos excluye a los que de pronto no se logró hacer ese proceso, porque ahí está la responsabilidad, la tenemos ahí. Exacto. Si compartimos con niños, si tenemos niños en las casas, si tenemos vecinitos, si tenemos en algún momento contacto con los niños, tenemos la responsabilidad. Sí, no, porque no quiere decir entonces que los que no han dedicado, gracias, no quiere decir que los que lo han dedicado entonces no tienen esa responsabilidad. Desde que el niño o niña pegó su primera llorada, después de la nalgada que le pegó el doctor, después de que nació, ya es tu responsabilidad, incluso desde antes, desde que está en el vientre de tu madre, ya es tu responsabilidad. Y el Señor te llamará a ti a cuenta de lo que suceda con ese niño. Y quiero también ver a esos, o sea, vemos el caso del sacerdote, ¿no? Un hombre que sabía lo que estaba haciendo, pero no le dedicó mucho tiempo y esto porque se fijó más en la pobreza que estas personas tenían que en lo que ellos eran. Y eso también es importante. Cuidado con fijarnos con las apariencias o quedarnos con las apariencias. Eso es algo muy peligroso, tanto que nos puede hacer perder de vista al mismo Salvador, ¿cierto? Actuando en nuestras vidas. Pero también vemos a un hombre que ha tenido que estar esperando durante mucho tiempo, ya incluso llegó hasta anciano y ni siquiera había podido ver que se cumpliese lo que se le había prometido a él. Al igual que María, que ya eran personas muy, María no, Ana, que eran personas muy ancianas y que estaban en el templo viendo y esperando también al Mesías, al igual que los pastores lo hacían en las laderas de Belén. Y ahora vemos que ellos ven el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, sobre todo a Simeón, que él no moriría hasta que él viese el cumplimiento de la profecía, pudiese conocer al Mesías príncipe. ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando por algo y pasa el tiempo y nada sucede, nada pasa? Pareciese como que lo que nosotros estamos pidiendo fuese como siempre motivo para que Dios se quede callado o no suceda nada. Y creo que eso es lo que más nos desespera. A veces preferimos que se nos diga sí o no a que nos pongan a esperar. Y puede que, mira que algo que pasa con Simeón es que a él no le pasó que se le dijese este mensaje de un año para otro, sino que ya estaba incluso hasta viejo, ya estaba anciano, ya tenía edad avanzada y aún así todavía no se había cumplido la promesa. Pero estando en esa edad durante muchos años esperando él esto, vemos que la profecía se cumple, enseñándonos muchas cosas. El tiempo puede pasar, pero cuando Dios ha prometido que hará algo en tu vida, Él lo cumple. Y lo cumple a veces en el momento en que tú menos lo esperas. Lo que tienes que hacer es no dejar de creer que Dios cumple sus promesas. ¿Sí? Eso es lo más importante. Cuando nosotros dejamos de creer que Dios cumple sus promesas, el problema no es ya de Dios. ¿El problema es de quién? ¿De quién es el problema ahora? No es de Dios. Mío. Es mío. ¿Por qué? Porque estoy dejando de creer. ¿Sí? Al igual que lo hizo Ana, como lo vimos que es la última personaje de esta historia, que también ahí, acompañando a Simeón, hablaba de lo que iba a ser el niño y de la labor que cumpliría. Mis hermanos, el mensaje de hoy con Simeón y Ana es: a veces es difícil avanzar cuando las circunstancias parece que estuviesen en tu contra, pero lo que tienes que hacer es aferrarte a la fe y que la fe te ayude a tomar buenas decisiones, decisiones que te permitan a ti, mi querido hermano y hermana, poder avanzar a pesar de lo duro de las circunstancias, a pesar de que no es que se esté cumpliendo nada, a pesar de que pareciese que no estuviese sucediendo nada. Pero recuerda que cuando Dios está trabajando, Él prefiere guardar silencio, porque Él es un Dios, más que de palabras, es un Dios de acción. Y si en este momento tú has estado orando por algo y pareciese como que, hombre, ¿qué pasa?
Parece como si Dios estuviera callado o no estuviera pendiente de mí o me abandonó seguramente porque yo hice algo malo. No, recuerda, Dios cumple sus promesas y no es a nuestro tiempo, no es cuando nosotros más queramos, es cuando nosotros más lo necesitemos y en el tiempo ¿de quién? De Él. ¿Qué es difícil esperar? Sí, pero lo que no podemos hacer es perder la fe, porque al final de cuentas la culpa no sería de Dios, la culpa sería de nosotros, que hemos perdido nuestra confianza en Él, porque recordemos que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Está bien? Antes de terminar, hermana Olga, ¿quiere decir algo? Que la veo con la mano. Quería compartirles algo. Sí, yo cuando Jennifer nació, yo nos la entregaron, yo estaba ahí en ese lugar y nos entregaron la niña y yo inmediatamente la cogí y se la presenté al Señor y oré por ella y le dije al Señor que ahí se la ponía en sus brazos y que sus brazos serían las columnas que la cubrirían a ella durante toda su vida. Y yo espero esa promesa que se cumpla un día en que ella se entregue al Señor. Así es, así es. Bueno, mis hermanos, espero que el mensaje de hoy haya sido claro, que haya podido quedar en nosotros ese mensaje. Y recordemos, Dios siempre cumple con sus promesas. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a ellas. Así, hasta el día de hoy, no veamos nada, pero Dios siempre cumple con sus promesas. Que nos aferremos a eso y que recordemos que para Dios nada es imposible. Oremos y que Dios nos acompañe en el día de hoy para que podamos tomar buenas decisiones. Oremos.